Durante años el público solo vio el glamour de una leyenda del boxeo, pero nadie sabía que detrás de esos potentes golpes y su deslumbrante fama se escondía un matrimonio que el propio Julio César Chávez llamó un infierno. Y ahora, tras 11 años de matrimonio, finalmente ha confesado lo que todos sospechábamos, una verdad nunca antes contada, un secreto que ha dejado atónitos a los medios. ¿Qué ocurrió exactamente tras las aparentemente tranquilas puertas de su hogar familiar? ¿Y por qué solo se atrevió a hablar ahora? Durante años el público creyó conocer la vida de Julio César Chávez, el campeón indiscutible, el ídolo invencible, el hombre cuya fuerza parecía extenderse más allá del cuadrilátero. Pero detrás de esa imagen poderosa, existía una verdad que él había callado durante más de una década. Una verdad que finalmente decidió revelar con la voz entrecortada y la mirada fija en un punto distante, como si las palabras que estaba por pronunciar pesaran más que cualquier combate que hubiera peleado en su vida. Mi matrimonio fue un infierno, dijo. Y en ese instante todo el mundo quedó en silencio. No fue un anuncio preparado ni una frase ensayada. Surgió de una conversación que empezó de manera inocente mientras un periodista le preguntaba por sus momentos más duros fuera del ring. Nadie imaginaba que detrás de una sonrisa leve, Julio estaba cargando una historia que jamás se había atrevido a contar. Sus manos normalmente firmes temblaron apenas cuando decidió continuar. Explicó que los rumores que habían circulado durante años no eran exageraciones ni inventos sensacionalistas. Eran ecos distorsionados de una realidad mucho más dolorosa. En la sala donde se realizaba la entrevista, el ambiente cambió por completo. El equipo dejó de moverse, la atmósfera se volvió densa, casi eléctrica. Julio tomó aire como un hombre que se prepara para una última batalla. Contó que durante 11 años vivió atrapado en un ciclo de conflictos, tensiones, gritos y silencios que le dejaron cicatrices que ninguna victoria pudo borrar. La gente ve las peleas del ring, murmuró, pero no sabe nada de las que libré en mi propia casa. Era la primera vez que admitía públicamente cuánto le había afectado aquella relación. Las redes sociales explotaron segundos después de que la frase saliera al aire. Miles comenzaron a preguntar qué había pasado realmente, qué era aquello que todos sospechaban, pero nadie había confirmado. Los comentarios se multiplicaban, los titulares se escribían en tiempo récord. Pero Julio no estaba pendiente del ruido exterior. En ese momento solo importaba que por fin estaba hablando desde un lugar de honestidad que él mismo había evitado durante años. Continuó diciendo que muchas veces trató de salvar la relación ignorando señales que se volvían más intensas con el paso del tiempo, creyendo que la fuerza que lo acompañaba en el ring también podía sostener un matrimonio que se desmoronaba lentamente. Lo que más sorprendió al público no fue que admitiera que su matrimonio estaba roto, sino la vulnerabilidad con la que habló de sí mismo. Contó que hubo momentos en los que se sintió completamente solo, atrapado entre su fama, sus demonios personales, y un hogar que se convertía cada vez más en una batalla emocional. Confesó que llegó a pensar que era él quien debía cambiarlo todo, que si entrenaba más, trabajaba más, ganaba más, tal vez podría llenar los vacíos que crecían dentro de su propia casa. Pero pronto entendió que algunos problemas no se resuelven con fuerza física, ni con disciplina, ni con éxitos profesionales. El entrevistador, visiblemente impactado, intentó encontrar palabras para responder, pero Julio continuó antes de que pudiera hacerlo. Aclaró que no pretendía culpar a nadie, que no estaba allí para señalar defectos ajenos, ni para crear un escándalo mediático. Su confesión no era un ataque, era una liberación. Dijo que ambos habían cometido errores, que ambos habían contribuido a un ambiente donde el cariño se fue desgastando, hasta convertirse en una lucha diaria. Cuando uno vive así tanto tiempo, explicó, termina acostumbrándose al dolor, sin darse cuenta de que te está consumiendo. Hubo un momento particularmente conmovedor cuando describió una noche, en la que, agotado por una discusión interminable, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que tenía enfrente. No era el campeón, no era el héroe, no era el ídolo. Era alguien roto, confundido, atrapado en un ciclo del que no sabía cómo salir.
Esa imagen, dijo, lo persiguió durante años y fue una de las razones por las que finalmente decidió hablar. Porque callar tanto tiempo lo había convertido en prisionero de su propia historia. Al terminar su confesión, no hubo música dramática, ni efectos, ni aplausos. Solo un silencio profundo, el tipo de silencio que aparece cuando una verdad pesada cae sobre la mesa. Y sin embargo, en ese silencio había algo más, un comienzo. Por primera vez en 11 años, Julio sentía que respiraba sin miedo a que su mundo se derrumbara si decía lo que sentía. Había peleado contra los mejores del mundo, pero reconocía que esta batalla, la de aceptar y contar su verdad, había sido la más difícil de su vida. Ese día su confesión no solo fue un titular. Fue el inicio de una historia que nadie había escuchado por completo. Hasta ahora. Durante más de una década, la relación de Julio César Chávez parecía, al menos desde afuera, un hogar sólido construido sobre años de convivencia, fama, sacrificio y momentos compartidos. Pero la realidad dentro de esas paredes era muy distinta. Había señales que aparecían poco a poco, como pequeñas grietas en una estructura aparentemente firme, grietas que al principio eran casi invisibles, pero que con el tiempo se convirtieron en heridas profundas que ninguno de los dos supo cómo sanar. Julio recuerda que al comienzo todo parecía sencillo. Había risas, complicidad, una sensación de equipo que lo acompañaba tanto en las victorias como en las derrotas. Pero a medida que los años pasaron, las tensiones fueron apareciendo en forma de conversaciones inconclusas, miradas que evitaban encontrarse y silencios cada vez más largos durante las noches en casa. No hubo un momento exacto en el que la relación se quebrara. Fue una acumulación lenta de malentendidos, expectativas no cumplidas y resentimientos que crecían sin que nadie los atendiera. Uno de los primeros signos fue la distancia emocional. Aunque seguían compartiendo el mismo hogar, la sensación de cercanía que antes los definía comenzó a desvanecerse. Julio llegaba después de largas jornadas de entrenamiento o eventos públicos agotado, buscando un refugio emocional que muchas veces no encontraba. Ella, por su parte, lidiaba con sus propias frustraciones, sintiéndose a veces opacada por la figura pública que era su esposo. Y en lugar de hablar sobre lo que sentían ambos, comenzaron a instalarse en una rutina fría que los hacía coexistir, pero no convivir. La comunicación, que había sido uno de los pilares de su relación, empezó a deteriorarse. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se volvieron cada vez más tensas o superficiales. Algunas terminaban en discusiones sin sentido, otras simplemente no comenzaban. Julio intentaba explicar cómo se sentía, pero no encontraba las palabras ni el momento adecuado. Ella intentaba expresar sus propias necesidades, pero él a menudo estaba emocionalmente ausente, absorbido por el peso de su carrera y sus batallas internas. Era como si ambos hablaran idiomas diferentes, aunque vivieran bajo el mismo techo. Con el tiempo aparecieron también los reproches silenciosos. No eran discusiones abiertas ni peleas explosivas. Eran gestos, tonos de voz, pequeños detalles que, acumulados día tras día, se convertían en una montaña difícil de mover. Julio recuerda que algunas mañanas se despertaba sintiendo que había decepcionado a su esposa sin saber por qué. Y otras veces, era él quien sentía que ella se alejaba sin razón aparente. Ese tipo de confusión emocional que nunca se enfrenta directamente erosiona incluso a las parejas más fuertes. La presión de la fama tampoco ayudaba. Mientras el mundo veía en Julio a un ícono, un campeón, un hombre indestructible, él intentaba equilibrar la imagen pública con la fragilidad de su vida privada. Cada entrevista, cada aparición, cada compromiso le exigía mostrar una fuerza que muchas veces no tenía. Y cuando regresaba a casa agotado, la tensión con su esposa se volvía aún más evidente. Ella, cansada de las ausencias y de cargar sola con responsabilidades familiares, le reprochaba aquello que para él era inevitable. Ese choque de expectativas creó un abismo que ninguno supo cómo cerrar. Hubo momentos, sin embargo, en los que todavía parecía que podían salvar lo que tenían. Una cena inesperada, una conversación sincera. Después de una discusión larga, un abrazo que traía recuerdos de tiempos mejores. Pero esos intentos se volvían cada vez más breves
casi como destellos de luz en un túnel que se oscurecía con rapidez. Después de cada reconciliación, el peso de los problemas regresaba más fuerte, más presente, como recordándoles que no bastaba con querer. También había que sanar. Las críticas externas comenzaron a afectar la relación. Algunos amigos comentaban cosas sin mala intención, pero que sembraban dudas. Los rumores, aunque no siempre ciertos, generaban tensión en una pareja ya frágil. Julio sintió en varios momentos que la vida que compartían se había vuelto demasiado expuesta, demasiado vulnerable a las opiniones ajenas. Su esposa, cada vez más afectada por los comentarios externos, comenzó a sentirse insegura comparándose con la imagen pública que la rodeaba, creyendo que nunca sería suficiente. Pero el signo más doloroso de todos fue la desconexión emocional. Había días en los que Julio sentía que hablaba con una desconocida, alguien que ya no compartía sus sueños ni comprendía sus miedos. Y ella también lo veía distante, frío, como si la persona con la que se había casado hubiera quedado atrapada en algún lugar del pasado. Esa sensación de pérdida mutua es quizás la más devastadora para cualquier relación, porque no se percibe de golpe. Se siente lentamente como un adiós que se estira durante años. Al final, esas señales, las que nadie quiso ver, las que ambos ignoraron por mucho tiempo, fueron marcando el camino hacia una ruptura emocional inevitable. Pero en ese momento, aún no sabían que estaban a punto de enfrentar la etapa más difícil, aquella, donde la presión externa y los demonios internos convertirían su hogar en un campo de batalla silencioso. A medida que los años avanzaban, la distancia entre Julio y su esposa no era el único enemigo que amenazaba su estabilidad. Había otro factor mucho más grande y silencioso que se infiltraba en cada rincón de su vida: la presión de ser una leyenda. Para el mundo, Julio César Chávez era un símbolo de fuerza, de disciplina, de coraje inquebrantable. Pero lo que nadie veía era el peso que cargaba cada vez que se subía a un ring o aparecía frente a las cámaras. Ese peso no se quedaba en la arena. Lo acompañaba a casa, se sentaba en la mesa con él, dormía en la misma habitación y se filtraba en cada conversación, cada gesto, cada decisión que tomaba. Ser un ícono significa estar en el centro de todas las miradas. Cada victoria, cada derrota, cada palabra era analizada por millones. Y aunque Julio tenía una capacidad extraordinaria para soportar la presión deportiva, la emocional era otra historia. Con el tiempo, la exigencia de mantener una imagen perfecta comenzó a afectar su comportamiento, su energía y, sobre todo, su relación. Su esposa veía cómo él se transformaba, cómo el estrés lo volvía impaciente, reservado, a veces incluso ausente. Y aunque intentaba apoyarlo, también sufría las consecuencias de un ritmo de vida que no daba tregua. La fama es una luz brillante, pero también proyecta sombras. Y en esas sombras vivía la parte más compleja de la vida de Julio, sus demonios internos. Las inseguridades que nunca confesaba, las frustraciones que no sabía expresar, los temores que escondía bajo su figura de campeón. A veces, cuando la presión era demasiada, Julio reaccionaba con silencios prolongados o explosiones breves pero intensas. No era violencia. Era un desahogo emocional que se escapaba sin control. Pero para su esposa, esos momentos se volvían heridas difíciles de ignorar. Los rumores también jugaron un papel devastador. No importaba si eran verdad o mentira, el simple hecho de existir los convertía en una amenaza. Cada vez que salía un titular insinuando escándalos, excesos o problemas personales, la tensión en casa aumentaba. Ella empezaba a dudar, a preguntar, a exigir explicaciones. Y él, cansado del acoso mediático, se sentía atacado incluso dentro de su propio hogar. Era un ciclo tóxico en el que ambos se herían sin querer, intentando defenderse del mundo exterior. La carrera de Julio, aunque gloriosa, también estaba marcada por sacrificios. Viajes constantes, entrenamientos extenuantes, noches sin descanso, compromisos que lo alejaban de casa durante semanas. Su esposa se quedaba sola enfrentando la rutina y la responsabilidad de mantener la estabilidad familiar. Y aunque al principio entendía que esa era la vida de un campeón, con los años comenzó a sentir que vivía a la sombra de un personaje público al que todos admiraban, pero que ella en la intimidad ya no reconocía del todo.
Hubo momentos en los que Julio intentó equilibrar las cosas. Canceló compromisos, planificó escapadas cortas, intentó recuperar la conexión perdida. Pero cada vez que parecía que estaban avanzando, llegaba una nueva pelea, un nuevo contrato, una nueva entrevista que lo absorbía por completo. Y cuando regresaba agotado y emocionalmente drenado, no tenía fuerzas para enfrentar los problemas del hogar. Era más fácil callar, dejar pasar e ignorar. Pero esos silencios no resolvían nada. Solo agrandaban la distancia. La oscuridad interior de Julio no se limitaba al estrés. También estaba marcada por momentos de incertidumbre personal. A veces dudaba de sí mismo, de su capacidad para ser buen esposo, buen padre, buen hombre, fuera del ring. La presión de la perfección lo perseguía incluso en casa, donde debería haber encontrado descanso. Y en lugar de expresar sus miedos, los escondía. Pero los miedos no desaparecen. Se transforman. En irritabilidad, en tristeza, en desconexión. Su esposa, viendo estos cambios, también comenzó a sentirse perdida. Ya no sabía cómo apoyarlo ni qué decir para aliviarlo. Había noches en las que se dormían sin hablarse, y mañanas en las que apenas intercambiaban palabras. Ambos seguían juntos, pero la unión emocional que alguna vez los definió se estaba desvaneciendo como un eco que se apaga lentamente. Y en medio de todo esto, la presión de la fama seguía creciendo implacable. Para el público, Julio seguía siendo un héroe. Pero en casa era un hombre agotado, tratando de mantener una vida que se le escapaba entre las manos. La dualidad entre su imagen pública y su realidad privada comenzó a fracturar su identidad. A veces, frente al espejo, no sabía quién era el campeón indestructible o el hombre vulnerable que luchaba contra sus propios fantasmas. Esa confusión lo volvía distante, difícil de alcanzar incluso para quienes lo amaban. La pelea más dura de Julio no fue contra un rival mundial. Fue contra sí mismo, contra la presión que lo asfixiaba, contra la expectativa de ser siempre más, siempre perfecto, siempre fuerte. Y esa pelea silenciosa, librada en la soledad de su mente, fue una de las fuerzas que terminó arrastrando su matrimonio hacia un punto del que ya no había retorno. Con el paso del tiempo, mantener las apariencias se volvió una carga insoportable para Julio César Chávez. Había pasado años evitando conversaciones incómodas, esquivando preguntas, ocultando dolores, que lo perseguían incluso en las noches más silenciosas. Pero todo aquello que se esconde tarde o temprano exige salir a la luz, y Julio sabía que ya no podía seguir ocultando las partes más oscuras de su historia. Había llegado el momento de admitir lo que durante mucho tiempo negó incluso ante sí mismo. La confesión comenzó de manera inesperada. No fue frente a un periodista ni en una conferencia organizada. Fue en una conversación íntima, casi accidental, donde la verdad finalmente rompió la barrera del miedo. Había algo en su mirada que revelaba cansancio, pero también determinación. Julio se sentó. Respiró profundo y empezó a hablar con una sinceridad cruda que jamás había mostrado antes. Dijo que durante muchos años había vivido bajo una presión tan fuerte que terminó buscando refugios equivocados, decisiones impulsivas, que afectaron no solo su carrera, sino especialmente a su vida familiar. Reconoció que hubo momentos en los que se perdió a sí mismo, momentos en los que el estrés del ring, la fama y las expectativas externas lo empujaron a lugares donde nunca imaginó llegar. Había noches en las que no lograba conciliar el sueño, tardes en las que se aislaba para evitar confrontaciones, mañanas en las que despertaba sintiendo que había fallado en todo aquello que no tenía que ver con pelear. «Fui mi peor enemigo», confesó con una voz que temblaba apenas. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Uno de los secretos más dolorosos que admitió fue su incapacidad de manejar las emociones dentro del hogar. No se refería a violencia ni escándalos, sino a un conflicto interno que lo hacía reaccionar de maneras que no reconocía. A veces se encerraba en sí mismo levantando muros que su esposa no podía atravesar. Otras veces explotaba emocionalmente cuando todo lo que necesitaba era pedir ayuda. Reconoció que muchas de las discusiones que tuvieron no nacieron de acciones concretas, sino de su incapacidad para expresar lo que realmente sentía: miedo, agotamiento, inseguridad.
También admitió que la fama le había jugado en contra. No porque la buscara, sino porque lo arrastraba a un mundo en el que la vulnerabilidad parecía prohibida. Tenía que ser fuerte, tenía que ser ejemplo, tenía que estar a la altura de un nombre que para millones significaba grandeza. Pero ese mismo nombre dentro de su casa se convertía en un peso que lo aplastaba. A veces se preguntaba si su esposa aún veía al hombre detrás del mito, o si solo convivía con la sombra de un ícono que ella nunca pidió cargar. Hubo un momento de la confesión que marcó un antes y un después. Julio bajó la voz y dijo que una de sus mayores culpas era no haber sabido cuándo pedir perdón. Quería arreglarlo todo con fuerza, con disciplina, como si el amor funcionara igual que el boxeo, murmuró. Pero el amor no se gana con golpes ni con resistencia. Se gana con honestidad, con vulnerabilidad. Y yo llegué tarde a esa verdad. Sus palabras no tenían rencor, solo un profundo remordimiento. Otro secreto que finalmente admitió fue la sensación de vacío que lo acompañó durante años. Aunque su carrera le dio todo fama, reconocimiento, gloria, también le robó momentos que nunca pudo recuperar. Cumpleaños, conversaciones, tardes sencillas, que su esposa vivió sola mientras él viajaba por el mundo. Y cuando regresaba, en vez de llenar esos vacíos, llegaba emocionalmente agotado, incapaz de ofrecer la presencia que ella necesitaba. No sabía estar en casa, dijo con sinceridad. Estaba, pero no estaba. Lo más impactante de su confesión no fueron los hechos, sino la reflexión que vino después. Julio dijo que aunque hubo errores por ambas partes, él debía aceptar la responsabilidad que evitó durante años. Admitió que había contribuido al deterioro de su matrimonio, no por falta de amor, sino por falta de herramientas emocionales. Era un hombre que sabía pelear, pero no sabía sanar. Sabía resistir golpes, pero no sabía abrirse. Sabía ganar, pero no sabía pedir ayuda. Al final de su confesión se quedó en silencio varios minutos. La habitación estaba cargada de una verdad que pesaba, pero también liberaba. Por primera vez en 11 años, Julio se mostraba completamente desnudo, emocionalmente sin máscaras, sin títulos, sin defensas. Solo un hombre reconociendo sus errores ante la persona que había compartido su vida, y en un sentido más profundo, reconociéndolos ante sí mismo. La verdad, esa verdad que había evitado tanto tiempo, ya estaba sobre la mesa. Y aunque no podía borrar el pasado, ese acto de honestidad marcó el inicio de una transformación que cambiaría su camino para siempre. Cuando terminó de confesar sus verdades más profundas, Julio César Chávez sintió que algo dentro de él se había roto, pero también que algo nuevo empezaba a tomar forma. No era una sensación de derrota, sino de claridad. Después de 11 años de una relación marcada por amor, dolor, silencios y luchas invisibles, Julio comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión que había postergado demasiado tiempo: aceptar que su matrimonio ya no podía sostenerse y que ambos necesitaban libertad para seguir caminos distintos. La decisión no surgió de un impulso ni de un deseo de escapar. Fue el resultado de un proceso largo, lleno de preguntas incómodas, de noches sin dormir, de miradas que ya no encontraban refugio en la otra persona. Él y su esposa se sentaron una última vez, no para pelear, no para reprocharse, sino para hablar como dos seres humanos, que finalmente entendían que la historia que habían construido juntos merecía cerrarse con dignidad. No hubo gritos ni lágrimas explosivas. Hubo un silencio profundo, un reconocimiento mutuo, una aceptación honesta de que continuar juntos solo prolongaría un dolor que ninguno merecía. Julio, con la voz tranquila pero cargada de emoción, le dijo que la amaría siempre por lo que compartieron, pero que también necesitaba reencontrarse consigo mismo. Ella, con un gesto suave, admitió que sentía lo mismo. Habían intentado salvar el matrimonio desde todos los ángulos posibles, pero el desgaste había superado cualquier intento. Y en ese instante, ambos entendieron que separarse no era un fracaso, sino un acto de amor: dejar que el otro pueda volver a respirar. Cuando la noticia se hizo pública, el mundo reaccionó con sorpresa, tristeza, comprensión y en muchos casos especulación.
Pero Julio ya no temía las interpretaciones ajenas. Después de su confesión había recuperado algo que había perdido hacía años, la capacidad de hablar desde la verdad sin esconderse detrás de su figura de campeón. Declaró que su matrimonio había terminado de manera respetuosa, sin escándalos, sin traiciones, sin culpables. Era simplemente el final de una historia que había dado todo lo que podía dar. A partir de ese momento, Julio comenzó a reconstruir su vida desde una perspectiva completamente diferente. Durante años había sido un guerrero incansable, alguien que luchaba sin descanso tanto dentro como fuera del ring. Pero ahora, por primera vez, decidió que no tenía que pelear contra nadie, ni siquiera contra sí mismo. Empezó a dedicarse tiempo a reconectar con su familia, con sus hijos, con las partes de su vida que había descuidado por culpa de la presión y los compromisos profesionales. Redescubrió el placer de la rutina simple, cocinar, caminar sin prisa, escuchar música sin pensar en la siguiente pelea o la próxima responsabilidad. Comenzó también a trabajar en su salud emocional, reconociendo que la fortaleza no siempre se demuestra resistiendo golpes, sino aprendiendo a sanar. Buscó apoyo profesional, habló con amigos, abrió espacios de vulnerabilidad que antes consideraba imposibles. Y poco a poco esa nueva versión de Julio empezó a florecer. En entrevistas posteriores, habló con serenidad sobre el amor. Dijo que ya no lo entendía como una batalla que había que ganar, sino como un espacio donde se crece, se aprende, y a veces también se suelta. Confesó que no sabía qué le deparaba el futuro en ese aspecto, pero que por primera vez no tenía prisa. El amor, si llegaba otra vez, tendría que encontrarlo en paz, no en medio de la tormenta. También compartió que quería usar su historia para ayudar a otros. Durante años fue un ícono del deporte, pero ahora deseaba ser también un ejemplo de honestidad emocional. Contó que muchos hombres, especialmente aquellos que crecieron con la idea de que la vulnerabilidad es debilidad, podrían sentirse identificados con sus errores y sus aprendizajes. No somos de piedra, decía, y reconocerlo no nos hace menos fuertes. En su vida pública, la gente comenzó a verlo de una forma distinta. Ya no solo como el campeón invencible, sino como un hombre que tuvo el coraje de enfrentarse a una verdad dolorosa y salir de ella con humildad. Esa autenticidad generó un respeto nuevo, más profundo, más humano. Al final, el camino que Julio eligió no estuvo marcado por victorias ni por derrotas, sino por reconciliarse consigo mismo. Aceptó que hay historias que terminan para dar espacio a otras, que la libertad a veces es la única manera de honrar lo que quedó del amor, y que la vida, incluso después de los capítulos más oscuros, siempre ofrece la posibilidad de renacer. Y así, con el peso del pasado, finalmente liberado, Julio comenzó a caminar hacia un futuro que no sabía cómo sería, pero que por primera vez en muchos años no le generaba miedo, sino esperanza. A veces las historias más fuertes no se escriben en el ring, ni bajo las luces, ni en medio de los aplausos. A veces las peleas más duras se libran en silencio dentro del corazón, donde no hay público ni juez, solo uno mismo enfrentándose a sus errores, sus miedos y sus verdades más íntimas. Julio César Chávez entendió eso tarde, pero lo entendió con una honestidad que conmueve. Su historia no es la de un fracaso, sino la de un hombre que tuvo el valor de mirarse de frente y aceptar que incluso los héroes necesitan sanar. Él eligió decir la verdad, no para justificarse, sino para liberarse. Eligió cerrar un capítulo doloroso sin destruir lo que alguna vez fue amor. Eligió la paz antes que la apariencia, la sinceridad antes que el ruido. Y en ese camino encontró algo que muchos olvidan, que la vida siempre ofrece oportunidades nuevas, cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó que todos somos humanos, incluso quienes parecen invencibles, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos compartiendo relatos que inspiran, que conmueven, que nos hacen ver la vida con otra mirada. Suscríbete, comparte este video, o explora otros contenidos que hemos preparado para ti. Y mientras lo haces, lleva contigo esta reflexión, no importa cuán oscuros sean algunos capítulos. Siempre existe la posibilidad de escribir uno más luminoso.